las gracias a todos ustedes por sacar su tiempo, por sacar un espacio de tiempo para. La web no dura mucho porque pues es un solo documento, Carlos lo refería, no está el enlace, pero pues se busca en internet y el documento sale fácilmente, se encuentra fácilmente. Entonces, vamos acá a revisar. eh, la webconferencia la titulé tal como se llama ¿la qué? La fase, que es el peligro de una historia única. ¿Cómo la tengo organizada? Pues primero con unas preguntas orientadoras. Entonces, como están los dos, la idea es que por favor, a medida que yo lo vaya haciendo el ejercicio, pues ustedes levanten sus manitos y me ayuden a responder. Son 4 preguntas, pues serían 2 y 2. ¿Están de acuerdo? Listo. Ujú. Sí, señor. ¿No? Sí. No fuimos. Ligia, ¿estás de acuerdo? Sí, Perfecto. La primera pregunta, ¿por qué tendemos a reducir las realidades complejas como la pobreza en una comunidad o la vida en un continente entero a un solo relato y qué consecuencias tiene esto para la dignidad de las personas? Se puede responder abiertamente. Sí. A partir de la lectura, sí. Sí, esa parte, y de las vivencias, porque creo que, Carlos, que tú lo estabas diciendo ahorita con el viaje que hiciste. Sí, bueno, digamos que se remite en un solo relato, tal vez porque, digamos que voy a ir un poquito más históricamente atrás. Hay periodos de tiempo donde han habido guerras, donde han habido conquistas, y pues hay ciertos ganadores que han impulsado a que ciertas culturas se impongan unas sobre otras. Creo que esa es como una de las palabras claves que uno puede llegar a determinar acá, donde uno dice cierta cultura se impone a otra. Es decir, se la llegada a América se impuso el catolicismo, se impuso el modelo medieval todavía que había en ese momento rezagado un poquito de Europa, a pesar de que ya entraron en la modernidad. Entonces, digamos que se empiezan a establecer ciertas condiciones donde se establecen, por ejemplo, jerarquías. Entonces, para tomar ese ejemplo para hablar de la pobreza de comunidad, se establecen jerarquías. Entonces, decir, los españoles eran los ricos, los indígenas latinoamericanos eran los pobres, los unos eran los que tenían la salvación, los otros eran los que no tenían salvación, etcétera. Yo te voy a imponer mi relato y eso ha generado que pues obviamente influye directamente en la dignidad de las personas porque ha cambiado completamente lo que nosotros veíamos al principio de la asignatura que tiene que ver con la identidad y eso afecta mucho. Ahora, para el día de hoy, ¿cómo visualiza uno esto? Hay ciertos paradigmas y ciertos comportamientos estandarizados hacia las culturas, como le mencioné yo a la profesora inicialmente. Es decir, los latinos somos de una manera, pero los latinos nos subdividimos en varios grupos. Los latinos del norte, los del lado de Brasil, los argentinos o los del sur, que se creen más europeos, los brasileños más rumberos supuestamente, más vagos los del norte de Sudamérica. Más o menos así nos catalogan en el otro lado. En Centroamérica los más peligrosos supuestamente. En Europa pasa exactamente lo mismo. En Península Ibérica tienen un comportamiento, los del centro de Europa otro, norte otro, etcétera. Balcanes tienen otro. Uno le dicen Balcanes y uno imagina la guerra de Croacia, la guerra que pasó por allá en 1990. Se imagina que un país lleno de terrorismo por todos lados y no tiene nada que ver con eso. En fin, entonces eso ha terminado por dañar la dignidad y la dignificación de las personas y por atrofiar, diría yo que sería la palabra, atrofiar completamente las identidades. Porque hay unas identidades que se han construido a partir de la conformación de la cultura, de las costumbres y de las formas de tener las personas y han sido atrofiadas en el sentido de que se les considera por un referente, o sea, por un jugador de fútbol, o pasa con los colombianos, o con un mafioso, o con una novela, etcétera. Hay un caso muy particular, por ejemplo, que pasó en Croacia, le pasó a una amiga mía que estuvo en Croacia, y ella llegó a Croacia y me contó algo increíble, me mostró el video, yo no le creía, pensé que era molestando, a ella la pasearon en el pueblito donde yo estoy paseando, la pasearon en el carro de los bomberos que porque era la primera vez que llegaba un colombiano y se les hacía increíble conocer un colombiano, que ellos para ellos un colombiano era algo extraordinario porque se imaginaban que era el mafioso con el fusil y con la droga también. Le preguntaban a todo momento que si ella conocía a Shakira, que si Shakira era vecina de ella o que Juanes, y decía, pues hombre, es que Colombia es grandísimo. Entonces, a tal punto donde la gente piensa que Colombia es una vereda donde andamos en burro, donde suceden ciertas cosas muy atípicas y no se imaginan todo lo que hay alrededor de esto. Entonces, eso es lo que quería comentar yo.
Gracias, Carlos. Bueno, podríamos dar muchos ejemplos en la historia. En uno de ellos podríamos hablar de los griegos y los romanos. Los griegos construyeron toda una civilización, tuvieron su religión, su política, las bases económicas. Y llegó Roma, la conquistó y tomó todo, absolutamente todo lo que más pudo de Grecia. Y de esa manera, por ejemplo, la filosofía, si bien la conocemos desde la parte griega, muchas de las tradiciones son romanas. Y como la historia del vencido y del vencedor se relata desde diferentes puntos de vista, pero que también de alguna otra manera invisibiliza, que no pudieron como con toda la cultura griega, porque pues tenía muchas aristas para poderlas abordar, pero es un ejemplo claro de ello. Lo decíamos, lo decía el compañero. Tenemos una Colombia dividida en 36 departamentos, 1.112 municipios, y cada uno de ellos con su propio contexto histórico. Entonces, de ahí que marginemos o no a la pobreza o que busquemos cómo señalar a ciertos espacios dentro del territorio, por ejemplo, con respecto a la pobreza y decir Colombia es pobre, no. Si hay ciertos departamentos en donde la situación pues es más difícil que en otras, pero pues lo que se vende en el exterior es completamente diferente. Y es narcotráfico, es droga, es fútbol. Bueno, son un sinnúmero de situaciones, pero importante tener en cuenta que se resalta con respecto a lo que se cuenta en otros espacios. Señorita Ligia, bien pueda. No, pues yo no he salido al extranjero, pero sí me cuentan que hay unas imágenes que nos ven todavía como unos indígenas y mi sobrina estuvo en México, ella quedó súper ofendida por el tema que acabo de hablar, de que hay un cóctel de Pablo Escobar. Y es también curioso que uno ve el extranjero acá como esa, la imagen de del narcotráfico, venir a ver dónde está la tumba de Pablo Escobar, o sea, los museos que hay de Pablo Escobar, es como ver cómo también esa imagen está tan marcada en el extranjero, que uno también se siente como ofendido, viendo que aquí hay cosas muy bonitas en Colombia por conocer la identidad cultural, aquí es muy variada, la danza, los departamentos son muy bonitos, entonces ahí va mi aporte sencillo. Gracias, Ligia. Bueno, vámonos con la siguiente y empiezas tú, por favor, con la respuesta. ¿Cómo podemos construir un equilibrio de relatos en nuestras propias vidas para evitar caer en estereotipos culturales o geográficos? Ustedes ya lo mencionaron dentro de la historia y dentro de algunos espacios en algunos países. ¿Cómo podemos construir ese equilibrio de relatos? No sé, yo diría que con las muestras culturales, la danza, como algo simbólico, creería yo, la gastronomía que también se vende mucho. Y yo me voy por la parte de cultural, la demostración de danzas, que representa mucho o sea, en cada danza hay una representación característica del departamento, hay una historia que está representando las danzas folclóricas de Colombia, digámoslo así. Y no sé si cabe también lo del símbolo del sombrero colombiano, que es se resalta mucho en el extranjero y en Colombia. Bueno, importante entonces tener en cuenta que dentro del equilibrio de relatos existen múltiples formas de mostrar la cultura, pero también hay que mostrar las dos formas, lo que dice el vencedor y lo que dice esas minorías que desafortunadamente se relegaron y se dejaron de lado en muchas ocasiones y no se les tuvo en cuenta para poder construir. Para poder construir lo que hace parte de su territorio, de su parte cultural, de su parte geográfica. Lo decíamos ayer en otra conferencia. Recordemos, por ejemplo, lo que han vivido las víctimas en el territorio nacional. ¿Quiénes han contado la historia de esas víctimas y cómo se ha recopilado? Se recopila a través de las personas que están dentro que estuvieron dentro del proceso de,
de la Comisión de la Verdad y los que están en el Centro de la Memoria Histórica. Listo. Ellos son, digamos que profesionales sociales que recopilan la información, pero para poder equilibrar esa información es importante tener en cuenta la información del joven, la información del niño, la información de la víctima, la información de la mujer, del hombre, de la comunidad LGTBI. Entonces, digamos que para equilibrar relatos es muy importante tener de forma holística la visión de todos los implicados con respecto a. Carlos, voy a prender la luz. El micrófono apagado. Pienso que lo que debe suceder acá es que se debe construir equilibrio. Para construir el equilibrio de relatos, implica reconocer las múltiples perspectivas, como estamos hablando ahorita. También se debe escuchar las diversas voces y contrastar distintas experiencias antes de formar un juicio, es decir, no sesgando solamente por lo primero que nos presentan a nosotros. Esto quiere decir precisamente que se debe cuestionar los estereotipos, evitar narrativas únicas, que es lo normal que se hace, y se debe promover un diálogo inclusivo que valore la complejidad de las personas, los contextos sociales en los cuales uno esté moviendo, porque si no, entonces, ¿cómo va a lograr este equilibrio? Exactamente. Y Ligia, por ejemplo, decía, profe, pues desde las tradiciones de los bailes, de nuestro símbolo, como lo es el sombrero volteado. Pero eso lo ves tú y lo vemos en el extranjero. Pero si uno va y mira las comunidades que hacen parte de la construcción y el tejido de ese sombrero, nos damos cuenta que la población ha envejecido. Y esa población quiere que sus hijos y quiere que las personas allegadas continúen con el proceso manual. Pero pese a que es un símbolo nacional, no nos damos cuenta que se está perdiendo el legado en las familias, en las comunidades, y que adicional a eso, como ya hay máquinas que reproducen el sombrero, como un ejemplo, eh, se están perdiendo las tradiciones y la gente está buscando otras formas de tener dinero. Entonces, listo, el sombrero es muy bonito, pero ¿qué hay detrás de él? ¿Qué pasa con las comunidades que van y cultivan la palma y hacen todo el proceso y están peleando con la industria que hace, digamos que en un día la persona que trabaja con la palma puede hacer de 5 a 20 sombreros, ejemplo? Pero ¿qué pasa con esa industria que puede hacerlo 100, 200 en un momento? Entonces también mira las dos formas de historia. No hay una historia única. Hay que buscar eso bonito y colorido que le vendemos al exterior, pero las personas que están implicadas en el proceso de elaboración, ¿cómo les está apoyando, por ejemplo, el Estado para poder que tengan unas condiciones de vida digna y sigan con su proyecto artesanal? Porque lo hacen en muchas comunidades y sobre todo de generación en generación, y las generaciones actuales ya no quieren elaborar ese tipo de tejidos. ¿Sí? Solo como por dar un ejemplo. Sigue Carlos y terminamos. Hasta ya lo hicimos, perdón. Entonces sería este final. Y entonces participamos los tres. ¿Qué significa el concepto de Nali en el ámbito de las narrativas y cómo influye en quien tiene el derecho de contar la historia definitiva de un pueblo? Nali quiere decir poder y estaba pues dentro del documento de Chimamanda. Bueno, ella mencionó una frase que yo creo que cae muy, muy bueno en este momento para mencionar de Chimamanda precisamente, es que dice lo siguiente: el problema de los estereotipos no es que sean falsos, sino que son incompletos. Hacen que una sola historia se convierta en una única historia. Creo que con eso uno ya tiene para empezar a responder toda esta cuestión aquí alrededor del poder. Claro, cuando uno empieza a mirar, los relatos siempre van a ser falsos. Y algo muy parecido cuando uno empieza con análisis desde poco en adelante. Las épocas, los momentos, los personajes en la historia, en las instituciones, todas han sido creadas a partir de precisamente de ciertas ventajas que tiene alguien que las ha escrito o que las ha impuesto. Entonces, eso es parte de la historia, una de las partes, y es lo que dice precisamente Chimamanda.
¿Cómo tratamos de mirar la cara oculta de esa historia que nos hace falta? Ligia, ¿tú qué opinas? A ver, no, yo vi fue el video y, o sea, es como el discurso de ella también cuando hablaba como que, como también el estereotipo de que uno ve que África es un pueblo pobre, que no tiene como nada de progreso, o sea, uno tiene una imagen, sí, de pobreza, uno menciona en África y es pobreza antes. Entonces ya también resaltaba esa parte de que África tiene muchas cosas en sus escritores y en su cultura, digámoslo así. Ella resaltó mucho esa parte. Inclusive hacía la semejanza de una película o algo de Estados Unidos. Ahí que ella hacía la comparación de Estados Unidos y África. Me pareció también muy válido. Así es. Pues, compañeros, si no se pone a mirar, digamos que África es un territorio que en una cierta parte tiene un alto porcentaje de recursos minerales. ¿Qué pasa aquí con las comunidades que tienen acceso a esos minerales? Chocó, por ejemplo. Podríamos hablar de una situación de pobreza, pero dependiendo, por ejemplo, del acceso a recursos o de la explotación que se tenga. Aquí nuestro país está lleno de recursos hídricos, pero ¿qué está pasando, por ejemplo, con la contaminación que hay en el Chocó con respecto a la explotación minera? ¿O qué pasa en África en los lugares en donde se explotan los minerales o donde hay caza ilegal de animales, ¿sí? Entonces, digamos que de alguna otra manera, el poder va a significar en cuanto a la historia la posibilidad de contar la experiencia con respecto a, pero también hay que tener en cuenta el lugar en donde sucede, las condiciones que pasan, cuál es el momento en el que se está viviendo. Recordemos que la historia no es única. La historia depende del momento en que se viva. No es lo mismo contar una experiencia del holocausto nazi 3, 4 años después de que sucedió a la actualidad. No es lo mismo la persona que lo vivió a aquel que de alguna u otra manera, debido al discurso que se generó en su momento por Hitler, permitió que los soldados le siguieran las ideas, ¿sí? Entonces, esa historia lo que genera es, de alguna otra manera, la posibilidad de ser contada a través del poder que tiene quien la escribe, quien la relata. Y pues necesitamos avanzar un poquito más y decir, no existe una historia única. De ahí que estas dos mujeres, bueno, la autora principal, Chimamanda Adichie, em, africana, pero con la posibilidad de ir a estudiar a otro país, a un país, digamos, que tiene mucha oferta educativa y que le va a permitir visualizar de otra manera lo que pasa en su país, pero lo puede contrastar con respecto a otros espacios. Este personaje, pues, es ampliamente reconocida por las publicaciones que tiene. Digamos que de alguna otra manera son de corte feminista. También pues ha sido galardonada en su producción. Y la otra autora bueno, en la segunda parte se hace mención a Marina Garcés, profesora de filosofía. Se basa sobre todo en el pensamiento crítico, en parte de la filosofía. Y pues la idea de ella es democratizar un poco la práctica del pensamiento filosófico, aunque pues ustedes que estudian la parte de filosofía se dan cuenta que para poder comprenderlo hay que estudiarlo y que la filosofía es bastante amplia y necesita pues diferentes enfoques para poder desarrollarla. Entonces, la práctica del pensamiento filosófico se puede hacer, pero dependiendo también del acceso que se tenga a la información. Y bueno, entonces, yo voy ahí digamos que narrando un poco el documento y ustedes me van ayudando. Lo organicé desde la infancia hasta los estereotipos y la búsqueda de equilibrio. Chimamanda, pues tuvo una infancia, digamos que un poco, ¿cómo lo digo? Un poco privilegiada, podríamos decirlo.
em, estuvo rodeada especialmente de información cercana a las universidades, pero lo que leía en su entorno era de los personajes de otros países, no de los propios. No había como información que le permitiera reconocer qué habían hecho en su propio país. Entonces lo que contaban allá eran situaciones diferentes ajenas a Nigeria, pues que es el país natal de ella, y cuenta la historia del mayordomo. Dice, bueno, en África tenemos la posibilidad, ya empecemos a generar una crítica. Bueno, estamos hablando de una persona que está en África. Estamos tan sesgados que decimos, ¿cómo tiene la posibilidad de acceder a recursos? ¿Cómo es posible que tenga un empleado en su casa que le ayude en las labores domésticas? Entonces, decía que el empleado, Fide, lo único que ella veía era una persona que trabajaba, pero que no tenía dinero. Pero cuando fue a visitarles, pues se sorprendió porque de alguna otra manera, otra vez de alguna manera, la pobreza tiene múltiples definiciones. La pobreza no necesariamente tiene que estar relacionada con los recursos. Es mirar cómo dentro del contexto la familia puede lograr acceder a recursos y tener las posibilidades de ir sobrellevando las cosas a medida que pasa el tiempo. Entonces, ella decía, solo veo la pobreza de Fide, pero no miro qué es lo que está haciendo ello, qué pasa en la familia, cuáles son las situaciones por las que atraviesan que les permiten afrontar las situaciones que vienen. Entonces, dice que la envían a Estados Unidos a estudiar, va y estudia, se encuentra con otra persona que empieza como a preguntarle lo que estaba diciendo Ligia, bueno, y tú tenías esto y tenías estos recursos como si fuera algo completamente ajeno a las posibilidades del territorio en el que está. Y pues es una historia de África contada. mm, Creo que no sé si es desde aquel que venció, y no del vencido, sino como, ¿cómo lo digo? Es muy es muy paternalista, muy pobre África, no tiene recursos, no tiene, pero pues no se ve el desarrollo, no se ven las luchas, por ejemplo, la lucha de Mandela, el apartheid, todo lo que hubo y se ha desarrollado, las culturas que estuvieron, las primeras civilizaciones que hubo en África. Bueno, sencillamente llega a Estados Unidos y lo que encuentra es una compañera que le va a decir, oiga, ¿de verdad en África no hay nada? Y ella le dice, no, venga, espere un momentico que esto no es así, esto funciona de otra manera. Y cuando va y mira la parte de México, especialmente en Guadalajara, se da cuenta que la pobreza, o bueno, que los trabajadores están contentos, contentos de hacer su ejercicio. Em, y pues que en Estados Unidos solo se habla, por ejemplo, del migrante, pero el migrante, ¿qué le aporta a su comunidad o qué había en esa comunidad para poder tener que irse hacia otro país, para, por ejemplo, desde acá, desde el territorio latinoamericano, cruzar todo el Darién y llegar por Centroamérica para poder lograr avanzar hacia Estados Unidos? No, a lo que quiero llegar es, en Estados Unidos le dicen, mire, en África hay esto, pero cuando se va para Guadalajara, ella tiene una idea respecto al migrante cuando se da cuenta, venga, esto no funciona de esta manera, esto es completamente diferente, nos pasa a nosotros. Se lo decía yo a Carlos ahorita, a mí me encanta de Bogotá un lugar que se llama Paraíso Mirador y es en Ciudad Bolívar. Y ustedes dicen, Ciudad Bolívar, peligro, peligro, nos van a robar, aquí va a pasar algo. No, cuando uno pasa a Ciudad Bolívar llega a Pasquilla y en Pasquilla hay una hidroeléctrica y tiene una vista hermosa y aparte de eso hay campo y aparte de eso la gente sale con su queso, con sus frutas, con todo a vender. Entonces, esos estereotipos desafortunadamente hacen que tengamos la venda en el ojo y no podamos ver más allá de lo que pasa. Y ahí es cuando hablamos del poder del el NALI y las estructuras narrativas. Entonces, la autora dice que el NALI
ser más grande que otro para explicar las historias que están ligadas al poder. Quien cuenta la historia lo hace pues desde la posibilidad que tiene de recoger el relato, sí, él lo recoge o ella lo recoge, pero lo hace desde el poder y determina quién cuenta la historia, cuándo se cuenta y en qué momento se difunde. Recordemos muy bien, si uno va y mira en internet, la historia de los falsos positivos encuentra muy poca historia, muy poca información de los falsos positivos, porque no se difunde, porque ¿qué es lo que pasa con esa información? Em, ¿qué situaciones se han generado para poder no reconocer apropiadamente la cantidad de víctimas? Miren que los falsos positivos fueron antes del 2012 y solo hasta el 2026 estamos empezando a hablar de la cantidad de víctimas que hubo. Bueno, desde el 2024 estamos reconociendo la cantidad de víctimas. ¿Qué pasó? Porque no sé, porque esa información no estaba a la mano de nosotros. Y lo digo porque estaba organizando un documento y no encontraba información. Ahora pues podemos encontrar un poco más. Entonces, esos estereotipos y la búsqueda de equilibrio, dice Adichie que el problema de los estereotipos no es que sean falsos, no es que sean falsos, sino que les hace falta la otra parte, la otra versión, la versión que tiene Carlos, la versión que tiene Ligia. Hablamos del mismo tema, pero cada uno pues tiene una forma de contar su relato, por eso el relato es único. Y en muchas ocasiones se diferencian del contexto y del lugar en donde estemos. Si ustedes se dieron cuenta del mapa electoral, las zonas con mayor problemática de violencia tuvo cierta votación. Las zonas del centro tuvieron otra diferente. ¿Qué pasó ahí? Porque unos votaron por un lado, porque otros votaron por el otro. ¿Cuál era esa historia? ¿Cuál es esa historia de cada uno de los lugares a los que estoy señalando que permiten que vayamos por uno u otro tipo de movimiento político, de partido político? Sí, solo por decirlo así. Entonces, con respecto a lo que leyeron de Chimamanda, la pregunta es, ¿qué son los estereotipos para ustedes, los dos? ¿Qué serían esos estereotipos? Los estereotipos son como las repeticiones que se hacen de una opinión, porque no es un concepto ni una definición científica ni nada, sino una repetición de una opinión con respecto al comportamiento cultural y normalizado de una comunidad, una sociedad, de un territorio. Del Pienso que territorio. ahí podría ser. Ujú. ¿Qué? ¿Y Ligia? No sé, son como unas imágenes que uno se crea de ciertos lugares, como lo hablabas ahora de Ciudad Bolívar. En el caso de Medellín, usted le mencionan Comuna 1, lo mismo, o la Comuna 13, violencia, peligro, pues se crea ese estereotipo y uno no encuentra lo positivo que hay en esas comunas, digámoslo así. ¿Sí? Es algo generalizado. Si yo les digo, por ejemplo, Nariño, ¿cuál es la primera palabra que se les llega a la mente en este momento? Nariño. Pastuso. Carlos, La misma. ya tenemos un estereotipo. Entonces, el pastuso, no, el pastuso es una persona que carece, ejemplo, eh, no sé, de cultura y parte académica. Ustedes van a mirar en la historia, los pastusos, muchísimos han sido académicos. Muchos de ellos han, han transformado lo que es la parte de la ciencia aquí en Colombia. En Pasto estamos hablando de una cultura de tradición de carnavales, un carnaval que no solo se hace en la ciudad de Pasto, sino en todos los municipios que están aledaños a él. Aparte de eso, estamos hablando del cuidado que tienen por su tierra, de las tradiciones que hay allá, de cómo, por ejemplo, muchos de los estudiantes que son de comunidades indígenas que van a las ciudades tienen que devolverse para poder recompensar lo que les dieron en el momento de estudiar. Sus 6 meses de estudio, 4 meses de estudio, tienen que devolverlo con trabajo a la comunidad. Pero pues simplemente estamos hablando de pastuso. Ah, el chiste pastuso. No, eso es un estereotipo, señalar, pero vámonos más allá. ¿Qué hay en Pasto? ¿Qué hay en Medellín? Listo. La Comuna 13, ¿qué era hace unos 20 años y qué es en la actualidad?
es un proceso de transformación que se da y es importante mirarlo desde diferentes enfoques. Carlos, ¿conoces Medellín? Mi familia es de allá precisamente, toda la familia mía, y he vivido allá de niño. ¿Qué lugar te gusta de Medellín? Pues yo no sé, yo normalmente cuando estoy en Medellín mantengo en el poblado. Es muy diferente ir al norte de Medellín o ir al occidente o la salida para el mar, como se llama. Es muy diferente y eso ha cambiado mucho porque hasta mismo Medellín también se segmenta por sectores. Si tú estás en el sur de Medellín, que es el Poblado, Envigado, pues es un comportamiento económico muy diferente a la Comuna 3. Entonces tú encuentras perdón, un segundito. Em, Encuentra uno toda una infraestructura de acueducto, alcantarillado, energía, vías, supermercados, colegios, universidades en el sur de la Ligia. ciudad. Ujú. Con respecto Carlos, al ay, norte. perdón, es que tengo el micrófono abierto. Perdón, listo, termina. Ya. Listo. Espere, permíteme que estabas terminando la parte económica. ¿Qué va pasando, señora, que vende las cosas? Em, entonces, Medellín, eso a mí me tocó la época de la violencia ya, a mí me tocó la bomba de que le pusieron a Pablo Escobar en el edificio Mónaco. Yo estuve muy cerca ahí cuando explotó la bomba y me tumbó la bomba. La expansión me tocó eso, me tocó la época del sicariato. Sí, vivimos, a pesar de que yo no vivía permanentemente allá, pues estaba con la familia, pero me tocó no vivir eso. Y cuando uno está en el exterior, la gente piensa que Medellín es una ciudad hoy día de reggaetoneros, antiguamente era solamente, se imaginan a todo el mundo montado en motos como sicarios. Esa era como la imagen que tenían anteriormente. Y ha cambiado. Ligia, tú eres de allá. Sí, total. Yo soy paisa, pero sí lo que dice el compañero es cierto. Usted va a Bello y se encuentra una ciudad distinta totalmente. Vas a Itagüí, o sea, se encuentran unas diferencias muy marcadas de territorio, pero también es en los municipios se ve. Usted va al Retiro y es un segundo poblado, digámoslo así. La gente dice que es como el segundo piso del poblado, pero hay sitios muy marcados que es como ir a la comuna, a Popular, la comuna 1 Santo Domingo, y hay también miradores, hay muchas cosas bonitas que hay en estas comunas, pero es como la arquitectura, hay muchas cosas distintas de una comuna a otra comuna. Eso se nota la diferencia cuando uno llega a estos lugares. Lo mismo en Bogotá. Sí, señora. Y hay otra cuestión con respecto a la historia única, es que, por ejemplo, comuna, no la comuna 13, no. Medellín se organiza por comunas y esas comunas se han adherido a la ciudad debido a los procesos de urbanización y conurbación que se tienen respecto a los municipios cercanos, ¿sí? Entonces, comuna no es solo la comuna 13. Medellín tiene comunas. Localidades las tiene Bogotá. Y así si nos vamos a mirar, pues todo digamos que los municipios y departamentos de Colombia, pues cada uno tiene su forma. Y ahí entonces, para ir cerrando, porque sé que tienen web a las 6:30, em, estamos hablando de las historias de una idea. Bueno, esa es la segunda parte, espérame que, de lo que aporta la filósofa Marina Garcés, y es que la historia única en la filosofía, Garcés menciona que tradicionalmente se enseña una historia de la filosofía, una sola, pero no hay una posibilidad de aportar lo que los pueblos y las comunidades también han hecho. Existen los grandes filósofos, claro que sí, y siempre hay que reconocer el legado histórico, pero más allá de eso, ¿quién más ha aportado? También Garcés menciona que hay una modernización y unos desvíos porque denuncia que hay un discurso de progreso, que la colonización, que la globalización imponen una historia única y modas también. Y modas, ya que tenemos, pero ¿qué pasa con lo de nosotros? ¿Qué pasa con nuestra identidad, con nuestra propia forma de ser, con esa forma de sentirnos libres, de sentirnos capaces de pensar cuando hay una imposición de? Lo teníamos hace 4 o 5 meses con lo de los
famosos Terians. Eso fue una moda pasajera, porque Colombia no va a aceptar como país conservador, que todavía lo es, un tipo de situaciones como esas. Pero hay otros países como Argentina que sí permitieron que llegara allá. En este momento no sé si es una moda, pero Palestina está viviendo diferentes situaciones en donde las mujeres no tienen la posibilidad de dialogar. En Estados Unidos hay comunidades que están reunidas para que la mujer le dé el voto al hombre cabeza de hogar de su familia. ¿Dónde está la lucha? ¿Dónde está todo el poder que se ha adquirido a partir de el proceso de la historia? Hombre, no nos damos cuenta de todo lo que tocó pelear, de todo lo que tocó luchar para poder llegar a este momento que tenemos, y es la posibilidad de decidir, de decidir, de elegir y de ser elegidos. Y ahí entonces habla de una historia doméstica, entre el corte, entre el saber y el narrar. Dice Garcés que la filosofía tradicionalmente lo que estableció fue una separación entre quienes cuentan las historias, los poetas, los mitos, los cuentos, y quienes poseen el saber teórico. Ahí, por eso es el ejemplo del poder no, de la situación que está pasando con la mujer. Cómo bueno, cómo en algún momento no nos damos cuenta de lo que pasó, de la reivindicación de derechos, de las protestas, de todo lo que significa poder ir a una urna y votar. ¿Cómo es posible que el gobierno talibán, si es talibán, el que está en Pakistán, haya segregado tanto a la mujer, que lo vivieron en carne propia aquí el compañero, de que yo como mujer no puedo ni hablar en un espacio público? Entonces, digamos que esas historias también, eh, Garcés lo que hace es rechazar las afirmaciones y toda la parte de la construcción que hay, mm, porque pues se necesitan tener en cuenta las otras realidades. ¿Qué pasó para poder llegar hasta acá? Y ahí hablamos de la confianza frente al imperio de lo único. Hay que aprender a pensar y aprender a escuchar historias. Eh, y pues también discutirlas. Oiga, sí, esto es verdad, listo, es verdad, pero ¿qué otras cosas podemos trabajar a partir de ellas? Y no es que acumulemos todo el tiempo información, sino que yo no puedo venir a ustedes a explicarles algo que no conozco. Y bueno, listo, lo conozco desde una sola perspectiva, pero ¿y la otra parte? ¿Qué es lo que pasa con esa otra parte? Ustedes son los profesionales sociales, que son los que van a salir a territorio, algunos ya trabajan. ¿Y qué es lo que están contando? ¿Lo único que vemos en televisión o lo que hay detrás? Estamos hablando de unas mujeres que están relegadas y subyugadas al poder del hombre. ¿Qué pasó con el gobierno talibán y qué hay detrás? ¿En qué momento eh, perdieron el poder? ¿En qué momento las dejaron de lado? ¿En qué momento ya no hay médicas para poder atender a las mujeres y solo las mujeres se pueden atender entre ellas? Entonces, pues hay que mirar que no hay un relato único y que ese relato único requiere revisar todos los contextos para poder construir algo que sea verídico. Y ella, Garcés, habla del pensamiento, del ejemplo del pensamiento chino, que se elabora a partir de redes, de anécdotas, de información, y lo hacen tejiendo toda esa información, y no hay una sola historia, sino que hay eh, diferentes relatos y diferentes puntos de encuentro. Entonces, podríamos decir que con lo que nos aporta Chimamanda, los estereotipos no son necesariamente falsos, sino que son incompletos, que hay un peligro de una historia única que radica en reducir la riqueza de esas personas, de esas culturas, de esos países a una sola etiqueta. Que la creación de historias definitivas está directamente ligada con las estructuras de poder, ¿sí o sí? Quien posee el poder económico, político, cultural, decide cómo, cuándo y desde dónde se cuenta la historia. Y finalmente, que para conocer verdaderamente un lugar o una comunidad es indispensable buscar un equilibrio entre las narrativas. Decía Carlos en su momento, profe, pues yo me fui en un ferry y crucé el Mediterráneo, ¿estoy mal? Crucé el Mediterráneo y llegué a la costa africana y me di cuenta de que hay
construcciones, de que hay vías, de que hay unas formas, unas dinámicas de poder completamente ajenas a lo que la historia nos cuenta. Y pues es importante reconocer las historias de éxito, de resiliencia, desde el arte, lo decía nuestra compañera Ligia, profe, pues es que hay que rescatar el arte, hay que rescatar la cultura. Y pues es muy importante también reconocer las historias desde la vulnerabilidad, desde esas personas que están detrás del cuento, del relato. No sé si ahí tienen alguna pregunta. Un comentario que de una anécdota que me pasó muy interesante ahí en África, en Marruecos, es que las mujeres en los buses o en cualquier lado no se pueden sentar al lado de un hombre. Un señor se fue a sentar en una silla y había una señora de estas musulmanas sentada y ella casi se tira del autobús porque es prohibido que si no decían del el esposo de ella o el marido, ella no se puede sentar otro hombre diferente. Eso ya es infidelidad o es un castigo tremendo. Eso nunca sorprendió. Yo vi que el señor hacía escándalo porque tenía que pararse en la silla porque el señor que estaba al lado no conoce su cultura y él, y él iba inocentemente a sentarse y la otra señora escandalizada y uno, pero ¿qué fue lo que pasó? Es cuando uno ya al rato es que cae en cuenta de lo que sucede y uno consulta y qué es lo que pasa. Y Ligia, tienes la palabra. No, pues quedo sorprendida con la historia que contó el compañero y mira la época en que estamos y todavía se ve marcado como el machismo a nivel global, digámoslo así. Ese tipo de situaciones súper increíbles que estén pasando. Y no, lo que decías con respecto a la historia, como me salió al extranjero, en lo local, en la Comuna 13, usted ve el turismo, pero cuando uno habla con la gente de allá, con las personas que viven ahí, me dicen, no, aquí tenemos todavía historias de violencia, están muy marcados por una violencia y todavía siguen marcados. Me dicen, no, es que aquí lo de las escaleras eléctricas, lo de la historia del graffiti, que hablan de la violencia y todavía siguen con esta violencia. Entonces, es verdad que comparar que uno le muestran algo bonito, pero atrás hay otra historia con algo negativo, digámoslo así. La idea es poder poner los dos puntos de vista y tenerlos presentes. En el 2010 creo que fue que crearon las escaleras en Medellín, porque yo estaba estudiando en ese momento allá. Del 2010 al 2026 han pasado 16 años. ¿Qué ha sucedido? ¿Cómo los microrrelatos de ese espacio se han perdido? ¿O se recopilaron o se transformaron? ¿Qué pasó con las víctimas de esos escenarios de violencia? ¿Qué pasó con los jóvenes que en ese espacio de tiempo tuvieron que pagar penas por los delitos que sucedieron? ¿Qué pasó después? ¿Se pudieron reintegrar? ¿Cómo a partir del turismo que se está dando a la comunidad se le está dando un porcentaje? Bueno, en fin, habría que preguntarnos muchas cosas con respecto a lo que dentro de esa historia única pues se está evidenciando. Entonces, para finalizar, yo les pido que por favor ingresemos al enlace del Padlet y respondamos estas cuatro preguntas. ¿Por qué se habla de una historia única? ¿Qué aprendizajes tuvieron durante el curso? Porque es importante ver desde diferentes enfoques a la historia. Compartan tres preguntas. Ustedes digan, uy, me quedó esta pregunta. Y por favor, dos conclusiones del tema. Para eso, pues yo creo que con 10 minuticos que tengamos, yo lo voy a poner acá en temporizador. Ya, ¿Dónde puedo escribir? No sé. ya les explico. Ay, no, Espérame. apaga que seguía apagando. Listo. Entonces les explico cómo funciona. Ustedes ingresan acá y en añadir comentario, ahí empiezan a escribir. Y al final le ponen el nombre. No me da. Recarga y si no en otra pestaña vuelves a ingresar. ¿Sí pudiste ingresar, Ligia? No, no me da.
Espérate, vuelvo a enviar el Yo la enlace. hago aquí, escribo en la lapicero. Vuelve a ingresar al último enlace que envié. Al chavo, Al sí, chat, sí, sí, señora. dame un segundo. ¿Pudiste ingresar, Ligia? Perfecto. Pues ya respondí las preguntas. Listo. Ligia, ¿cómo vamos?
la compañera. Démosle los 4 minuticos a Ligia y socializamos. ¿Te parece, Carlos? Quedan 4 minutos. Aquí. Juzgamos a las personas sin escuchar e investigar la historia. Creo que lo hacemos todo el tiempo. Creo que no nos detenemos a revisar qué pasa con el otro, cuál es su historia, cuáles son sus implicaciones, qué es lo que lo ha traído hasta ese lugar. Mm, ¿cómo pudo? Bueno, es que si estamos hablando de ética y moral, hay unas normas sociales, pero hablemos del delincuente. ¿Cómo pudo llegar hasta ese punto de su vida? ¿Cómo pudo llegar el chico, el joven, a la indigencia y ser habitante de calle? ¿Cuál es la historia que hay detrás de? Comprender la historia de múltiples perspectivas fortalece el pensamiento crítico. Claro, no nos podemos sesgar. No nos podemos sesgar. Es importante reconocer diversas narrativas. ¿Por qué? Porque hay una pluralidad de experiencias. Cuando se hace el informe de la Comisión de la Verdad, lo primero que hacen es organizarlo por enfoques: LGTBI, las personas con discapacidad, los niños, los jóvenes, los adultos, adultos mayores, porque no es una sola voz, son varias con relación a un conflicto que pasó en determinado lugar del país. Los exiliados, hay poca información de los exiliados porque pues muchos van con protección, pero también se tuvo en cuenta cuando se construyó el informe, las voces de algunos exiliados que quisieron dar a conocer pues lo que sucedió. Eh, Ligia, antes de cerrar, quisiera que por favor nos compartieras 2 conclusiones o una conclusión del tema, por favor. Ay, yo me enfoqué como en todo lo que hemos visto en el curso. El tema de la violencia simbólica para mí me marcó porque es mirando el texto, mirando las preguntas, uno hace parte de esa violencia simbólica y usted lo hablaba de cuando habló del tema de cuidador. A mí eso me impactó porque yo fui cuidadora y soy cuidadora y yo lo asumí sola y somos 8 hermanos. Entonces, ese tema de la violencia simbólica, de verdad, que es como la conclusión que saco ahí, de cómo somos víctimas sin darnos cuenta de esa violencia. Listo, ahí quedo. Perdón, perdón, es que como yo hablo hasta yo tengo letreros, entonces cierro el micrófono. Eh, ¿Por qué se hablará entonces de una historia única? ¿O hay que hablar de una historia única? Creo que la pregunta es, ¿se tiene que hablar de una historia única? Hay No, que no. hablar, ya entiende varias historias, todo tiene como un trasfondo, todo ahorita lo hablaba de la persona que de pronto consume droga, por qué llegó ahí, dónde estaba, en qué entorno estaba, tenía familia, no tenía familia, viene de un entorno violento. Ahí uno también se va generando distintas preguntas, digámoslo así. Exactamente. Todo Carlos, tiene, todo tiene múltiples interpretaciones, pero a veces solo una causa. Yo, por ejemplo, voy a colocar una historia personal aquí. ¿Por qué estudio yo filosofía? Esta es mi tercera carrera que estudio. Yo soy economista y financiero de formación. Mis compañeros de trabajo me dicen, venga, ¿y usted qué le pasó? Estudia filosofía, mucho, se volvió marihuanero, mira lo que empezamos a hacer de que, ¿qué le pasó? ¿Se volvió vicioso? ¿Entró en las drogas? ¿Qué le está pasando? Mucho. Eso es lo primero que le dicen a uno.
ellos tienen otra percepción de por qué empezó a estudiar filosofía uno, y la verdad yo empecé a estudiar filosofía por conocer el otro lado de la historia de la economía, como esa partecita que me faltaba. Digamos que yo fui muy criado en mi profesión, en mis estudios superiores, de una formación positivista muy alta, muy alta positivista, muy liberal desde la economía, y dije yo, pues yo quiero conocer la otra historia. Miremos, bueno, una de las otras historias, porque pues se pueden haber muchísimas, pero pues desde la filosofía puedo empezar a mirar otros cuentos que me aproximen a mí a la formación de los conceptos en economía y la lucha con la economía que ha existido de las ciencias sociales. Entonces tengo ya esos dos puntos de vista que estoy confrontando cada rato, y ya cuando tengo discusiones académicas o presentaciones es complicadísimo porque la gente dice, no, usted nos raja por el lado de la estadística, de las finanzas, de los números de la economía, pero ahora ya volvió filósofo, entonces ya cómo le contradecimos las cosas. Se ha vuelto una cuestión muy interesante lo que logra hacer, y precisamente eso es lo que te comentaba yo al principio de la ponencia que yo realicé en el exterior, y es una mezcla de filosofía, sociología y matemática para poder demostrar lo que yo, un cuento que hay en sociología y filosofía, cómo lo demuestro yo matemáticamente para decir si se cumple o no se cumple. Entonces es algo que en el auditorio que a la gente como pensando, ¿y este qué se dedica? Bien loca la situación. Y digamos que así me la ha pasado. Entonces, eso es como algo precisamente para contar acá. Ahora, con respecto al primer tema de lo que vimos nosotros de la vigilancia simbólica en los primeros temas, uy, eso era muy marcado en la época uno, en la década del 90 o en los 80, era tenaz, era muy marcado y se veía como algo normal, como algo de que si yo te maltrato a ti, te hago una caricatura, te hago una burla, te hago un chiste, era muy marcado, y la gente pues lo asumía de una manera muy, digamos que en esa época sí éramos un poco más relajados para asumir esas cuestiones. Pero si un muchacho de ahora se llevara a la década del 90 a un colegio a los 80, mejor dicho, se suicida en media hora. Y tengo cuánta historia uno puede contar del colegio, de los compañeros de uno, de amigos, de etcétera. Muchas historias de, más que llama esto, por bullying. Uy, sí, señor. Era muy alto, el acoso y el bullying era demasiado elevado en esa época. Pero digamos, yo no sé, pues realmente, yo a veces me pregunto cuando nos sentamos a hablar con los amigos, decimos, uy, pues máquina, esta época nosotros éramos mucho más de uno hubiera suicidado. Si éramos 100 estudiantes, 95 se hubieran suicidado con tanto acoso que había, con tanto bullying, con tanto desprecio social que había, porque es que era muy alto el desprecio. Y la normalización de eso, Sí, porque esa es la palabra, gracias. Esa es la que estaba buscando, la normalización de las costumbres y de los comportamientos, de la agresión. Era normal, yo te agredía, tú me agredías. Nos insultábamos, nos decíamos cosas, hacíamos cosas, y lo último, finalmente, golpes o golpes. Era una cosa así, y era normal, eso era normal. Digamos la palabra normal, no quiero decir como que, oiga, es chévere eso, ¿no? Sino que se normalizó, se volvió algo regular, permanente, y el más fuerte sobrevivía, digamos lo que esa manera era el que más gritara, el que más golpeara, el que más insultara, era el que más sobrevivía a todas las cuestiones. Era una cosa tenaz, cómo ha cambiado la sociedad. no, y no solo eso, uno llegaba a la casa, ¿y usted por qué no se defendió? Dele el golpe más duro. Entonces, mira, ay, porque es que Así, aquí yo, o sea, estábamos en una cultura tan machista que lo que decía era, usted tiene que ser macho y usted tiene que responder, aquí no me va a llegar con el ojo morado, mire a ver cómo le hace. Y sí, hoy en día hablamos de bullying, de ciberbullying, porque las redes sociales sí. generan un alto contenido. Y en la época de los 90 veíamos, ¿cómo se llama? Eh, Tony Jerry, eso es, dibujos animados. Veíamos dibujos animados en donde Cartoons. los cartoons, donde se normalizaba la violencia. Hoy en día lo que hacen es, venga, no, esto no lo podemos transmitir, esto no se puede. Yo digo, pues nosotros crecimos con eso, crecimos bajo una influencia marcada por la violencia. Y con respecto a lo que decía nuestro compañero, pues sí, hablamos de un enfoque positivista dentro de la parte de la economía, pero también hay que mirar cómo llegaron los Chicago Boys, por ejemplo, a Latinoamérica con el plan económico que tenían para cambiar unas políticas en ciertos lugares porque eran comunistas. Ejemplo de eso. Cómo la teoría de Karl Marx y de Friedrich Engels mostraron que el capitalismo
era una forma de explotación, pero esa explotación en la época de la revolución industrial, cómo ha llegado hasta la actualidad. Y si nos ponemos a mirar en la historia, pues tendremos que revisar muchas aristas para poder llegar a ser lo que somos nosotros. Yo empecé una ingeniería y terminé siendo una profesora de ciencias sociales. Entonces, ¿qué es lo que nos ha llevado a construir lo que somos en el momento, como personas, como profesionales, como padres, como madres, como cuidadoras, como sujetos activos de una comunidad que está para aportar? Porque si estamos estudiando y si estamos formándonos, pues es porque aportamos no solo a nuestra construcción personal, sino también a la del otro. Pues yo quería darles las gracias por acompañarme en este momento. Creo que me equivoqué enormemente a no enviar el enlace, pero pues lo volví a enviar ya sobre la hora. Gracias, Ligia, por estar. Carlos, maravilloso escucharte. Espero Gracias. poder contar contigo en otro momento del curso. No sé si me corresponde este curso ahorita en octubre, pero sería muy potente que tú pudieras expresar desde tu rol, Ligia, desde tu rol como cuidadora, las experiencias vividas dentro de este espacio. Y pues les invito desde ya pues a la primera webconferencia que vamos a tener. Gracias. Qué bueno. Muchísimas gracias. Feliz noche, que estén bien. Un Chao. gusto. Ujú. Y feliz fin de semana. Que descansen. Gracias. Gracias. Hasta Gracias. luego. Hasta Chao, luego. chao.